Vamos a hacer el siguiente ejercicio completo del tamaño de la muestra para una proporción. Veamos el enunciado. Dice así: el departamento de cartera de la compañía quiere determinar el tamaño de muestra requerido para aprobar el porcentaje de facturas que se encuentran vencidas. Suponiendo que no se ha realizado ninguna muestra piloto, entonces recuerden que en estos casos se asume un porcentaje de éxito del 50%, porque con ese valor de 50 se obtiene el mayor tamaño posible. Entonces ya tenemos el valor de P. Para este porcentaje de cartera vencida, se quiere trabajar con una confiabilidad del 92% y un error permitido de más o menos el 2%. La compañía en la actualidad tiene 1.500 facturas por cobrar. Veamos entonces el desarrollo de este ejercicio. Bien, primero que todo, tenemos el P del 50% porque no se tiene muestra piloto y obviamente tomamos ese valor porque es el que maximiza el tamaño de la muestra. Segundo, nos menciona que acá queremos un error de más o menos el 2%. O sea que tenemos 0.02. Y en este punto A se quiere tener una confiabilidad del 92% y recordemos que eso es 1 menos alfa. De ahí despejamos alfa, sabemos que es 1 menos el porcentaje de confiabilidad, 0.92, y eso nos da que alfa es 0.08. Pero recuerden que necesitamos el alfa medios, que sería 0.08 sobre 2, 0.04. Y el valor de z que necesitamos buscar en la tabla es el valor de z de 1 alfa medios. O sea que en este caso, 1 menos 0.04 z de 0.96. Bien, con la ayuda de este archivito de donde tenemos las tablas en Excel, vamos a buscar qué valor corresponde a ese z de 0.96. Recuerde que estamos buscando el valor de z. La media debe ser 0. La desviación estándar debe ser 1. Y el valor de 0.96 lo tenemos acá, señalado. Sería 1.751. Entonces ya sabemos el valor de la normal. 1.751. Bien, entonces nuevamente regresemos a Paint. Tenemos 1.751. Ahora simplemente vamos a reemplazar la fórmula del tamaño de muestra para una proporción. Recuerde que la fórmula nos decía z de 1 alfa medios, esto al cuadrado, por P, por 1 menos P, sobre el error al cuadrado. Entonces tenemos que acá sería 1.751
al cuadrado por 0.5 por 1 menos 0.5 sobre el error que sabemos que es del 2%, 0.02. Haciendo operaciones tenemos que la respuesta sería 1916.25. O sea, redondeándolo hacia arriba nos da 1917. Pero 1917, ¿qué? Miren que nosotros estamos haciendo un estudio sobre la cartera de la compañía, o sea, las facturas que se encuentran vencidas. O sea que estos son 1917 facturas. Esto si fuera una población infinita. Pero en el enunciado nos dan un dato importante. La compañía tiene 1.500 facturas por cobrar, o sea que ese N, tamaño de la población, lo conocemos. Y miren pues que ya con esto tenemos que buscar un valor de N que tiene que ser menor de 1917, porque es que en total tenemos 1.500 facturas. Por eso necesitamos encontrar cómo es el tamaño de la muestra, ya conociendo que la población es finita. Entonces, vamos a pasar de hoja de Paint. Ya sabemos que N es 1917 facturas. Y N 1.500 facturas. Entonces aquí vamos a trabajar ya con el factor de corrección para muestras o para población finita. Entonces recuerden que la fórmula nos dice que es N minúscula por N mayúscula sobre N más N menos 1. Entonces acá vamos a reemplazar A. Hay que cerrar paréntesis acá. Vamos a reemplazar. N dijimos minúscula que es 1917, o sea el tamaño de muestra. Tenemos un total o un tamaño de población de 1.500 sobre N, que es 1917, más 1.500 menos 1. Entonces, en este caso, tenemos 1917 por 1.500 dividido 1917 sumado 1.499. Esto ya nos da que, obviamente, redondeándolo siempre hacia arriba, nos daría 842 facturas. Esa sería la respuesta en el caso A. Veamos qué nos piden en B. Determine el tamaño de la muestra suponiendo que no se ha realizado muestra piloto. Trae con una confiabilidad del 95% y sigue con el error del 2%. O sea que en este problema va a seguir el mismo P del 50%.
o sea, 0.5. El error sigue el mismo 2%. Pero lo que cambia es la confiabilidad. La estamos aumentando. Vamos a pasar del 92 al 95. Y obviamente vamos a ver el efecto en el tamaño de la muestra, que significa aumentar la confiabilidad. Tenemos que buscar ya sabemos que la confiabilidad es del 95%, alfa es 1 menos ese porcentaje de confiabilidad. Tenemos que alfa es 0.05, necesitamos alfa medios, sería 0.05 sobre 2, nos da 0.025, y necesitamos, para encontrar el z de 1 menos alfa medio, o sea que estamos haciendo aquí que z de 1 menos 0.025 nos da que tenemos que buscar el z de 0.975. Vamos a buscarlo en la tabla. Otra vez en la tabla de la normal. Vámonos para la tablita de la normal. Y acá tenemos ese valor, 0.975. El valor de z es de 1.96. Ese es el valor que necesitamos. Aquí está. 1.96. Entonces, vamos a recalcular el tamaño de muestra para población infinita, teniendo que el valor de z que encontramos fue 1.96 al cuadrado multiplicado por p, que es 0.5, por 1 menos p, 0.5, sobre el mismo error que tenemos, que es del 2%, 0.02 al cuadrado. Muy bien, veamos acá cuánto nos da esto. 1.96 al cuadrado por 0.5 por 0.5 sobre 0.02 al cuadrado. Eso nos da 2.401 facturas. Eso si la población fuera infinita o demasiadamente grande. Pero recordemos que acá tenemos que el n mayúscula, el tamaño de la población, son 1.500 facturas. Obviamente que no permite que el tamaño de la muestra sea de 2.401. Entonces vamos a calcular ya el tamaño de muestra asumiendo que la población es finita. Entonces recuerden que esto es n minúscula 2.401, lo multiplicamos por n mayúscula 1.500 sobre el mismo n minúsculo, o sea el tamaño de muestra de 2.401, más 1.500 menos 1. Haciendo operaciones, 1.500 eso nos da
923.46, obviamente lo redondeamos a 944 facturas. Voy a adelantar un poco la pregunta D. ¿Qué conclusión sacamos? La conclusión que sacamos es que, obviamente, a mayor confiabilidad, necesitamos un mayor tamaño de muestra. Recuerde que con el 92% teníamos una muestra de 800 y pico facturas. Aumentamos la confiabilidad, requerimos un mayor tamaño de muestra. Vamos a hacer la pregunta D. En la pregunta D, veamos, la pregunta C. Vamos a ver qué nos dicen. Determine el tamaño de la muestra suponiendo que no se ha realizado muestra piloto. O sea, seguimos con P igual a 0.5. La confiabilidad del 95%. Entonces, al ser la confiabilidad del 95%, ya sabemos que el Z corresponde a 0.975 y es de 1.96. Pero, ¿qué cambia en este ejercicio? El error. Ya vamos a trabajar un error del 1%. Entonces, vamos a mirar qué efecto tiene. ¿Qué efecto tiene en el tamaño de la muestra si yo quiero un error más pequeño? Entonces, reemplacemos la fórmula. Recuerden que la fórmula nos dice coja el valor de Z, elévelo al cuadrado, multiplíquelo por P, que es 0.5, por 1 menos P, 0.5, sobre el error al cuadrado, 0.01. Haciendo operaciones nos da 1.96 al cuadrado por 0.5 por 0.5 sobre 0.02 al cuadrado, perdón, 0.01. 1.96 al cuadrado por 0.5 por 0.5 sobre 0.01 al cuadrado. Nada menos y nada más que esto nos da 9.604 facturas. Muy por encima de las que tenemos realmente. Recuerde que tenemos en total 1.500 facturas. Entonces, obviamente, se hace indispensable hacer la corrección para población finita. Entonces, recordemos que en el sub 0, la fórmula nos dice, coja el N, tamaño de la muestra, 9.604, multiplíquelo por el número de las facturas de la población, 1.500, sobre N minúscula, 9.604, más 1.500, menos 1. Entonces tenemos 9.604 por 1.500
sobre 9.604 más 1.499 nos da que con esto serían 1.297.4. O sea que estaríamos redondeándolo a 1.298 facturas. Recuerden que anteriormente eran 924 facturas. Entonces veamos cuál sería la conclusión. La conclusión quiere decir que a menor error permitido, mayor tamaño de muestra. Entonces, ese es el efecto de haber disminuido el error. Tenemos un menor error permitido, pasamos del 2 al 1, ¿y qué nos hizo? Se nos incrementaron el tamaño de muestra de 924 facturas a 1.298 facturas, prácticamente casi un censo. Veamos el efecto de la pregunta E. ¿Qué nos ayuda tanto tener una muestra piloto? Vamos a mirar. Realmente, veamos el efecto de la muestra piloto. Nos dice, en el punto E se realizó una muestra piloto con 150 facturas y se encontró que 42 de ellas se encuentran vencidas. Bien, con la muestra piloto tenemos la forma de estimar P. Recuerde que sería el número, digamos, éxitos entre comillas. Porque aquí estamos hablando de facturas vencidas, o sea que eso no es que sea maravilloso. Pero eso es lo que estamos analizando, por eso lo llamamos éxitos, porque eso es lo que estamos analizando, las facturas vencidas, sobre el tamaño de la muestra. Aquí nos dice que de las 150, 42 de ellas se encuentran vencidas, o sea que tenemos 42 sobre 150, 42 sobre 150 nos da que este muestreo piloto nos está arrojando que el 28% de las facturas están vencidas. ¿Eso qué nos va a ayudar? Pues a cambiar el valor de P. Como estamos trabajando con la confiabilidad del 95%, ya sabemos que ese valor de Z es de 1.96. Vamos a cambiar el valor de P. Ya no es 0.5, sino este, el que encontramos de la muestra piloto, 0.28 por 1 menos 0.28 sobre el error, todavía sigue siendo el error del 1%, entonces tenemos 0.01 al cuadrado. Veamos cuánto nos da este valor. Entonces tenemos 1.96 al cuadrado por 0.28 por 0.72 sobre 0.01 al cuadrado. Y eso nos dice que si tuviéramos una población grande de facturas, sería 7.044.6.
o sea que lo estamos aproximando siempre, lo estamos aproximando hacia arriba, 7.745 facturas. Pero no nos podemos olvidar que es que la compañía solo tiene 1.500, o sea que el N, tamaño de la población, son las 1.500 facturas. Entonces ahora vamos a calcular el tamaño, ya asumiendo población finita. Ya tenemos N minúscula, 7.745 por el tamaño de la población, 1.500, sobre el tamaño de la muestra, 7.745, y nuevamente los 1.500 acá menos 1. ¿Cuánto nos arroja esto? 7.745 por 1.500 dividido la suma de 7.745 más 1.499 nos arroja 1.256.7, o sea que un total de 1.257 facturas. Recuerde que sin la muestra piloto eran 1.298 facturas. O sea que la muestra piloto, la conclusión es que con la muestra piloto logramos bajar el tamaño de la muestra. Bien, y otro dato importante. Si nos vamos a quedar con ese error del 1%, recuerde que con el error del 1% necesitamos revisar 1.257 facturas. Pero para terminar el estudio, solo nos queda por seleccionar. Recuerden, a ese N de 1.257 facturas le vamos a restar el tamaño de la muestra piloto, o sea, 150. O sea, que lo que nos está diciendo acá es que nos queda por seleccionar 1.107 facturas. Entonces, 1.107 facturas faltan para terminar el estudio o para acabar el estudio. Esa es otra ventaja de la muestra piloto. Esa información no se descarta. Recuerde que es que a veces hay muestras pilotos que son costosas. Uno no puede sacrificar esos costos
esos resultados de la muestra piloto se pueden incluir tranquilamente en el estudio, entonces por eso es. Necesitamos 1.257 facturas, pero como ya se le hizo la muestra piloto a 150, solamente para terminar el estudio nos quedan faltando esas 1.107 facturas. Bien, con eso damos por acabado este ejercicio completo del tamaño de la muestra para una proporción.